en formar parte de este ciclo de conferencias, pláticas, talleres. En mi caso, estaremos exponiendo un tema de carácter financiero y a todos los participantes, gracias y bienvenidos. Vamos a comenzar las indicaciones que nos dieron las maestras. Vamos a seguirlas, mantendremos nuestros micrófonos en silencio y estaremos dando solución a las dudas que se tengan al finalizar de la ponencia como tal. Y pues les doy la bienvenida, gracias, vamos a comenzar. Hola nuevamente a todos. Me indican que se corta un poquito el audio. Vamos a comenzar. No sé si todos ahorita tengamos estemos escuchando bien. Sí se escucha bien y ya se está proyectando su presentación. Ok, gracias maestra May. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema es punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero vamos a manejarlo como un indicador. ¿Qué es esto? Nosotros en algún momento de nuestro trayecto laboral, nuestra vida personal, nos vemos involucrados en actividades laborales dependiendo de alguna empresa o bien como emprendedores o bien en nuestra vida cotidiana. El punto de equilibrio financiero es aquel que nos va a permitir conocer el punto exacto en donde una empresa no genera ni utilidad ni pérdida. Este punto de equilibrio es un indicador, una herramienta financiera muy importante para que las empresas puedan tomar decisiones. Comenzamos. En la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, podemos observar que el punto de equilibrio financiero es determinante en el éxito de la estrategia de toda empresa. Vamos a enfocarnos en la palabra estrategia. Cuando una empresa realiza planeación, o bien cuando nosotros como emprendedores comenzamos a planear o a visualizar a nuestra empresa, debemos de tener presentes algunos indicadores los cuales los tomamos de datos históricos que nosotros ya tenemos registrados en nuestra empresa o en donde laboramos, o bien cuando nosotros estamos pensando y estamos proyectando en dar a marcha un negocio, nosotros empezamos a hacer estudios de mercado. Uno de los indicadores que se solicita que nosotros aprendamos a entender y calcular es el indicador conocido como punto de equilibrio financiero, el cual nos va a permitir para que nosotros al manejar y planear estrategias empresariales podamos nosotros desde un inicio buscar beneficios en una empresa o buscar la manera de obtener la recuperación de lo invertido en un proyecto para que podamos ver beneficios y estos sean aplicados de manera óptima dentro de la empresa. Debemos de visualizar al indicador punto de equilibrio como un punto de referencia. ¿Qué es esto, punto de referencia? Es una manera de cómo planear las ventas para que nosotros obtengamos beneficios. Cuando nosotros calculamos el punto de equilibrio financiero, no quiere decir que estemos en un punto de equilibrio. Les pudiese decir que realmente es difícil que una empresa se encuentre exactamente en un punto de equilibrio financiero. O tiene beneficios o tiene pérdidas, pero no está en el punto cero. Pero lo tenemos como indicador para que a partir de este punto nosotros podamos realizar planeaciones y podamos fortalecer nuestras estrategias de carácter financiero. Debemos también observar que el punto de equilibrio financiero no es un punto óptimo. De hecho, en algunas bibliografías podemos decir que el punto de equilibrio es un punto de quiebra.
No es un punto óptimo, pero es una herramienta financiera fundamental y vital para que nosotros cuidemos esos puntos de quiebra, cuidemos esos riesgos de estar perdiendo o de no cubrir nuestros gastos empresariales y estemos en los espacios en donde podamos ir generando beneficios para que la empresa vaya proyectando a un crecimiento y obtenga beneficios y optimice sus recursos financieros. Por lo tanto, el principal beneficio de conocer o determinar el punto de equilibrio financiero en una empresa depende totalmente de tener una empresa rentable, como para obtener la cantidad de ingresos suficientes que permitan hacer frente a los gastos sin caer en la quiebra. Pero aparte podemos identificar que conocer el punto de equilibrio nos puede también ayudar a prevenir casos en donde las ventas disminuyan y que éstas no nos permitan cubrir los gastos totales de una empresa. También debemos de identificar muy bien los gastos que nosotros tenemos ya en compromiso a cubrir dentro de una empresa por periodos de tiempo determinados y direccionarlos de manera adecuada. ¿Qué es esto? Cada periodo que nosotros vamos viviendo en nuestras empresas, ya sea en donde laboramos o como emprendedores, nosotros tenemos que hacer una pausa y hacer un análisis. ¿Sí, hola? ¡No! Nosotros tenemos que hacer una pausa. Discúlpeme, Miss, ¿sí? Perdón, ya no veo no visualizamos su presentación. Ya. Sí se ve. Ya está ahí. Sí se ve. Gracias. Disculpen, adelante. Perdón la interrupción. No, cuidado, maestra May. ¿Sí se está viendo ahorita la presentación? Ya. Sí. Disculpen, sí, ya. Perfecto. Por favor, aprovecho sus micrófonos si son tan amables de cerrarlos. Gracias. Perfecto. Continuamos. Gracias. Entonces, dentro de los beneficios que nosotros debemos de ver, conocer o determinar un punto de equilibrio empresarial, es que aparte también nos permite hacer una pausa y analizar los gastos a los cuales la empresa está obligada a realizar y aquellos gastos que la empresa no tiene del todo tanta obligación en realizar y que en ocasiones por falta de control se están llevando a cabo. Entonces, el punto de equilibrio también, como parte de su determinación, necesita conocer estos gastos totales empresariales por periodos de tiempo. Entonces, como beneficio también podemos ver que nos permite el punto de equilibrio controlar estos gastos, ver cuáles son realmente los necesarios para el funcionamiento empresarial y cuáles no son del todo necesarios para que nosotros los estemos aplicando. Y otro de los elementos importantes de apoyo es el proyecto de una inversión. Cuando nosotros, como emprendedores, nosotros queremos llevar a cabo un proyecto, uno de los indicadores que indiscutiblemente nos solicitan es que determinemos el punto de equilibrio. ¿Qué es esto? Como es un proyecto, se entiende que aún no tenemos datos históricos, o bien puede ser que ya el negocio esté acelerado y en marcha y esté realizando proyectos de inversión para crecimiento, por ejemplo, compra de maquinaria, adecuación de instalaciones, adecuación de software en nuestros equipos. Entonces, todos estos proyectos que tenemos nos solicitan que previo a que los llevemos a cabo, determinemos indicadores financieros. Y uno de ellos es el punto de equilibrio. ¿Qué es esto? Que nosotros conozcamos cuál es el punto exacto en donde la empresa no gana, no pierde. No tiene utilidad, no tiene pérdida, nada más lo suficiente para cubrir los gastos totales de la empresa. Y de aquí, en un mundo de definiciones que podemos nosotros consultar en materia financiera, les comparto la siguiente. El punto de equilibrio financiero se define como el nivel de ventas en el que los gastos fijos y los gastos variables de una empresa se encuentran cubiertos.
partir de este punto comenzaremos a tener beneficios. Por lo tanto, el punto de equilibrio en una empresa no nos genera ni utilidad ni pérdida, pero nos permite tomarlo como indicador para que a partir de este punto ya conocido y calculado, nosotros podamos planear ventas que generen en una empresa beneficios. Ahora, dentro del concepto que les compartí, observemos dentro del concepto gastos fijos y gastos variables. Todo tipo de empresa, sea cual sea su clasificación, micro, pequeña, mediana empresa, lucrativa, no lucrativa, con fines comerciales, industriales, de servicio, todo tipo de empresa tiene gastos. Los gastos para una empresa son necesarios para poder operar, son necesarios para poder trabajar. Desde el punto de vista contable y financiero, los gastos en una empresa los podemos clasificar en dos: gastos fijos y gastos variables. La suma de estos dos gastos nos da como resultado los gastos totales. La suma de los gastos fijos y gastos variables acontecen de manera periódica, dando como tal el gasto total de una empresa. ¿Qué es periódico? Mes con mes estamos nosotros realizando gastos. Y estos gastos son cubiertos por los ingresos que genera una empresa. Cuando los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos totales, estamos en un punto de equilibrio. Por lo tanto, no es el punto óptimo. De hecho, podríamos decir que es un punto que está a punto de la quiebra, pero conocerlo nos permite cuidarnos de él. Cuando nosotros hablamos de gastos fijos y gastos variables en una empresa, debemos tener presente la siguiente clasificación o concepto. Los gastos fijos son aquellos que no están en función a las ventas. Son aquellos que se encuentran relativamente constantes mes con mes en nuestros negocios, ya sea como emprendedores o formamos parte de una empresa. Son aquellos que relativamente son fáciles de planear porque ya sabemos más o menos cuál va a ser el monto del próximo mes o del próximo periodo que nosotros tenemos que cubrir de estos gastos. Cuando hablamos que no están en función a las ventas, se refiere a lo siguiente. Un gasto fijo, una vez que ya estamos comprometidos en realizar este gasto, no importa si ingresaste o no ingresaste, tu compromiso ya está como tal. Los ejemplos más claros de un gasto fijo en cualquier tipo de empresa es el alquiler o la renta de un bien, ya sea un bien mueble, un bien inmueble. Esto ya está bajo un contrato y nosotros mes con mes tenemos el compromiso de pagar la renta o el alquiler de ese bien. Y a la persona a quien le pagamos este beneficio, definitivamente no le va a importar si ingresamos o no ingresamos. Simplemente es un compromiso como tal realizado y tenemos que cubrirlo. Y por lo regular el importe sufre muy ligeros cambios durante un periodo largo de tiempo y ya sabemos cuánto va a ser. Otro de los ejemplos claros de un gasto fijo es la nómina del personal base, la nómina del equipo de trabajo que nosotros ya tenemos contratado de una manera formal y que de alguna forma ya estamos comprometidos como directivos, dueños, representantes de una empresa o emprendedores de nuestra empresa de cubrir la nómina o el sueldo o la remuneración de un trabajo de la persona. Ingresemos o no ingresemos, ya existe el compromiso y tenemos que cubrirlo. Otro ejemplo más de los gastos fijos en una empresa es el pago de los servicios. Ejemplo, luz, ejemplo, teléfono, comunicación, etcétera. Este tipo de servicios ya también nosotros tenemos el compromiso de periodo a periodo realizar el gasto. Y a las personas que reciben este pago, este beneficio, no les va a importar o no nos van a cuestionar si ingresamos o no ingresamos o nos alcanza o no nos alcanza. Simplemente tenemos que cubrirlo.
A la falta de cubrir estos compromisos en los gastos fijos, la empresa se puede ver en serios problemas. A esto se le llama gasto fijo. En términos financieros, se le conoce como aquel gasto que no está en función a las ventas, que se mantiene relativamente constante, que es fácil de planear y que ya es un compromiso como tal relativamente fijo periodo a periodo. Después tenemos lo que son los gastos variables en una empresa. Los gastos variables en una empresa también acontecen de manera periódica, pero definitivamente los gastos variables sí están en función a las ventas, van completamente de la mano. Si yo el día de hoy estoy planeando vender, ya sea como comercializadora, como productora, como una empresa en servicio, si yo estoy pensando ofrecer servicios, si yo estoy pensando en realizar manufacturas, si yo estoy pensando en ir a comprar para revender producto y comercializarlo, definitivamente todos aquellos gastos que yo estoy realizando para lograr esta venta es un gasto variable. Si yo no estoy planeando vender, definitivamente el gasto variable también no acontece, queda fuera de lo que es la empresa. Entonces, estos están totalmente en función a la venta. El ejemplo más claro de una empresa manufacturera en cuanto a su gasto variable es la compra de materia prima. Es la gratificación que le das a un trabajador por haber logrado un X número de ventas. Estos gastos variables por lo regular no son tan constantes, dependen de muchos factores. Algunos de ellos son las temporadas. Algunos negocios se mantienen en un comportamiento relativamente constante, no hay mucho cambio. Pero hay otros tipos de giros comerciales que tienen cambios drásticos durante un año. Hay meses muy regulares, hay meses muy buenos y hay meses totalmente nulos. Entonces, los gastos variables van de la mano con el comportamiento de la temporada de nuestros negocios. Por lo tanto, no son tan fáciles de planear y depende mucho de estudios de mercado y de la manera en cómo nosotros nos estamos visualizando en el siguiente periodo para ver cuáles son los variables que vamos a llevar a cabo. Algunos de los ejemplos, como les mencioné, es la materia prima. En ocasiones también puede ser la publicidad. Ojo aquí, hay veces que nosotros podemos contratar publicidad y ya pagamos como tal la misma en todo el año. En este momento la publicidad podría ser completamente un gasto fijo, pero en ocasiones hay publicidad extraordinaria, cuando nosotros realizamos el lanzamiento de un nuevo producto y vamos a buscar la manera de hacer publicidad 2, 3 meses al mismo. Esto por lo regular lo clasifican en variable. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. La clasificación de nuestros gastos totales en nuestra empresa, ya sea como emprendedores o que formamos parte de alguna empresa y estamos dentro de los departamentos de carácter financiero o que estamos involucrados en estas decisiones, fíjense muy bien, es relativa. ¿Qué es esto? Quienes ponen la pauta a cómo clasificar son nuestros directivos. Nosotros podemos fortalecernos en lecturas de carácter financiero para tomar bases de cómo hacer esta separación. Pero aquí cuenta muchísimo la experiencia, conocer nuestro negocio, conocer el espacio laboral en donde nosotros formamos parte para poder realizar la clasificación. ¿A qué voy con esto? Puede ser que alguna empresa me diga, ¿sabes qué? En mi empresa yo manejo la publicidad siempre como variable. Y existe otra empresa que siempre lo maneja como fijo. Y ambas empresas puedan estar bien porque conocen su giro comercial y conocen la forma en cómo están gastando. Entonces, aquí hay una relatividad. Cada quien conoce su negocio, tiene su experiencia, tiene su lista de gastos totales que acontecen en periodos de tiempo determinados y definen los criterios de clasificación. Continuamos. Para el punto de equilibrio,
Básicamente nos vamos a enfocar para el espacio que el día de hoy tenemos en dos métodos. El método gráfico y el método de aplicación de fórmulas financieras. Dentro del método gráfico, al terminar casi de exponer las diapositivas que estoy compartiendo, les estaré mostrando la manera en cómo podemos lograr una gráfica de punto de equilibrio tomando como herramienta una hoja de cálculo. Y en la aplicación de fórmulas financieras, aquí es importante indicar que hay varias fórmulas financieras para determinar el punto de equilibrio. Aquí el objetivo es que nosotros podamos manejarlas, conocer sus resultados, conocer cuáles son los elementos que integran las fórmulas para poder llegar al resultado solicitado. Y por lo regular, cualquier tipo de fórmula financiera que apliquemos o consultemos en bibliografías de carácter financiero, el resultado sea el mismo. Observemos, por favor, la gráfica que les presento en la diapositiva presente. Como ustedes pueden ver, es lo que es una representación gráfica del punto de equilibrio financiero. Vamos a familiarizarnos con esta representación. Nosotros tenemos un primer cuadrante con eje X y eje Y, ambos positivos. En el eje X se utiliza para colocar las unidades que la empresa vende, ya sea como dato histórico o planea como un proyecto. En el eje Y se utiliza para dar valores monetarios. Cuando nosotros hacemos la representación gráfica de un punto de equilibrio, en el caso de la lámina que estamos observando, la línea roja de manera horizontal nos da a conocer los costos fijos de una empresa. ¿Qué es esto? En el punto 0,0 o en el punto X, Y, los gastos fijos se mantienen constantes. ¿Qué es esto? Venda 0 unidades, venda 10 unidades o venda 80 unidades en mi empresa de X artículo, yo estaré pagando mes con mes los mismos 15,000 pesos de renta. A eso se refiere la línea roja, conocida como costos fijos, que lo integran todos los rubros que la empresa decidió clasificar como costos o gastos fijos de la empresa. Después vamos a observar lo que es la línea diagonal ascendente, color amarillo, que se le llama costos o gastos variables. Como mencionamos minutos anteriores, los costos o gastos variables van a la par con las ventas, están en función a las mismas. Estos costos o gastos variables son aquellos que tienen una variación constante periodo a periodo. Por lo regular, obviamente, deben de ser menores a las ventas. Y los gastos variables siempre están en función a la venta. Después observamos una línea en color verde, tenue, y esta se le conoce como los gastos o costos totales, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y después también podemos observar una línea azul que parte del punto 0,0, va ascendiendo, y esta es la de los ingresos o ventas de un negocio. Esta línea intersecta con la línea de los costos totales. A ese punto de intersección se le conoce como punto de equilibrio, compuesto por dos elementos, X, Y, en donde X es las unidades y Y son los ingresos. El punto de intersección es aquel en donde le dice a la empresa gráficamente, no hay utilidad, no hay pérdida. Me queda claro que no es el punto en donde mi empresa se encuentra o no ha ni estado en ese punto y esperemos que no esté. Simplemente lo calculamos como un indicador. Una vez conociéndolo, obvio es planear más allá del punto de equilibrio financiero para que nosotros entremos gráficamente a demostrar que estamos en un espacio de utilidad, que es la apertura que nosotros estamos observando entre la línea de ventas y la línea de costos totales. Ese espacio de utilidad es donde la empresa está teniendo o espera tener beneficios. Y cuando una empresa obtiene beneficios,
le permite a la empresa crecer y aplicar dichos beneficios según como ella lo esté planeando estratégicamente hablando. Si nosotros bajamos del punto de equilibrio, estamos en un espacio llamado pérdida. La pérdida no nos permite ni cubrir los gastos totales de la empresa. Observemos, por favor, nuevamente nuestra representación gráfica. En el espacio de la pérdida, la línea verde llamada costos totales supera a la línea azul, que son las ventas. ¿Qué quiere decir? Que ahí los costos totales están superando nuestras ventas. Cuando nosotros cruzamos el punto de equilibrio y nos lanzamos al espacio de utilidad, observemos que nuestra línea azul correspondiente a las ventas es mayor a la línea verde que corresponde a los gastos totales. En este momento estamos observando beneficios en la empresa. Estos beneficios, de manera general, las empresas los aplican de la siguiente manera. Uno, lo deben de manejar o se sugiere que se maneje parte de estos beneficios como reserva legal. Reserva legal con bajo riesgo. ¿Qué es esto? Que la empresa siempre mantenga un ahorro que sí esté generando beneficios para la empresa, pero de bajo riesgo para cualquier imprevisto. Dos, de estos beneficios, si la empresa como tal lo decide, debe de hacer partícipe a sus socios de las utilidades que se están generando. Esta participación se planea de manera extraordinaria u ordinaria. Y tres, dentro de los mismos beneficios que se están generando, la empresa retiene utilidad para seguir creciendo. ¿Qué es esto? Invertir en bienes, actualizar software, algún nuevo proyecto en relación al mismo giro comercial, etcétera. Continuamos. Para que nosotros podamos determinar el punto de equilibrio financiero, es importante que la persona que va a llevar a cabo esta determinación conozca al menos los siguientes conceptos financieros. Debe de conocer el importe total de sus costos o gastos fijos. Si tiene datos históricos, podemos tomar el del mes anterior, el de hace 2 meses, o bien el dato histórico más parecido al que nosotros esperamos planear, por ejemplo, en el siguiente mes. Ojo aquí, algunas empresas son muy marcadas por la temporada. Si yo quiero planear mi mes de julio el siguiente mes, si yo observo que mi negocio como tal se mantiene constante, pues un dato histórico puede ser mayo o junio, sin ningún problema, y de ahí tomo mis gastos fijos que hice. Pero si es un negocio con tendencia muy marcada en altas y bajas en relación a su comportamiento de ingresos y gastos, a lo mejor sería más conveniente tomar el dato histórico del mes de julio del año anterior, que es lo más parecido a lo que pueda acontecer en el siguiente mes. En el caso de los gastos fijos, como su nombre lo dice, que son relativamente constantes, no es tan complicado. La parte compleja es en los costos o gastos variables. Ahí sí es 100% recomendable que busques periodos parecidos para que tú puedas tomar los datos de lo que ya aconteció y puedas planear lo que sigue. Cuando hablamos del precio unitario, estamos hablando de la unidad monetaria a la cual nosotros le damos al cliente el producto. Es el precio al cual nosotros ya estamos vendiendo. El precio unitario es muy diferente al costo unitario. El precio unitario ya tiene un margen de utilidad. El costo unitario, de hecho, el cliente no lo sabe y es lo que a nosotros nos cuesta elaborar un producto o a lo que nosotros nos costó comprar un producto antes de la reventa del mismo. Los ingresos totales, conocido en un término sencillo como son las ventas, pues propiamente son todos, es el resultado del ejercicio de la comercialización de nuestros productos, ya sea que hayamos facturado o que nosotros seamos revendedores del mismo. Los costos variables en función a las ventas
Como ya ejemplificamos, puede ser la materia prima o la integración de los 3 elementos del costo para lograr el costo variable total de un producto. Es la mano de obra que tú pagas a la persona que elabora producto, la materia prima que utilizas y los gastos indirectos necesarios para la transformación. Y necesitamos también como dato la cantidad de bienes vendidos promedios en un periodo de tiempo determinado. En la lámina que ahorita ustedes están visualizando, comparto dos de las fórmulas que nosotros podemos manejar vuelvo a recapitular. Dos de las fórmulas que nosotros podemos utilizar para la determinación de los ingresos en punto de equilibrio. Y dos fórmulas más para la determinación de las unidades en punto de equilibrio. Recordando nuestra gráfica, la representación gráfica que se compartió, nosotros necesitamos tener en cuenta que punto de equilibrio incluye dos elementos, unidades, ingresos, X, Y. Por lo tanto, para lograr graficar este puntito necesitamos esos dos valores. Los ingresos en donde la empresa no gana, no pierde, pero al menos es el mínimo que se puede permitir para cubrir los gastos totales de una empresa. Y esos ingresos, ¿a qué se refiere en cuanto a unidades vendidas? ¿Cómo están representados en cuanto a las unidades vendidas? Analicemos, por favor, nuestras fórmulas. Las primeras dos fórmulas, que son los ingresos, dice punto de equilibrio. Hablamos de ingresos, términos monetarios. Nos dice que es la división de los gastos fijos totales en una empresa en un periodo determinado entre 1 menos lo que salga de dividir los gastos variables totales de una empresa entre las ventas totales de una empresa. Fíjense muy bien en el orden de esta fórmula. El 1 resta a la división de los variables entre las ventas. Esta fórmula también se puede manejar de manera unitaria. Cuando hablamos de materia unitaria, nos referimos a que nosotros podemos dividir costo variable unitario entre venta unitaria y los gastos fijos no cambian. ¿Qué quiere decir? Yo vendo un suéter a 10 pesos, me costó elaborarlo 5 pesos, pero mi renta sigue siendo de 1,000 pesos. Entonces puede calcularse en unidades totales de ventas entre variables totales de ventas o bien de manera unitaria, pero los gastos fijos tienen que mantenerse constantes. Otra forma de determinar el ingreso en punto de equilibrio es dividiendo los costos fijos entre la utilidad marginal. En un momentito más estaré explicando a qué se refiere el concepto utilidad marginal. Ambas fórmulas aplicadas nos dan el mismo resultado. En un momento más lo estaremos comprobando. Siguientes dos fórmulas para determinar las unidades en punto de equilibrio, o sea, el eje X. Para determinar unidades en punto de equilibrio, viendo la pantalla del lado izquierdo, tenemos la fórmula punto de equilibrio, pero en unidades, que es igual a los costos fijos de la empresa entre el precio unitario menos el costo unitario. Y esto nos da como resultado unidades en punto de equilibrio. Otra fórmula que podemos utilizar es igual a los ingresos entre precio unitario. Estamos viendo nuestra pantalla, parte inferior del lado derecho. Unidades en punto de equilibrio financiero es igual a ingresos entre precio unitario. ¿Qué ingresos? Los que ya determinamos en las fórmulas anteriores de ingresos en punto de equilibrio, dividida entre el precio unitario. Precio unitario, el precio promedio unitario al cual damos un producto. Continuamos. Vamos a entrar al supuesto de un caso práctico sencillo para poder ejemplificar el manejo de las fórmulas compartidas. Vamos a dar lectura al siguiente caso.
El planteamiento es para determinar punto de equilibrio financiero, tanto en ingresos como en unidades. Vamos a lo siguiente. La empresa Star, sociedad anónima de capital variable, se dedica a la fabricación de edredones. Necesita conocer su punto de equilibrio financiero y planear sus ventas que le den un margen de utilidad del 25%. Solicita información histórica del mes anterior. Espera que en los siguientes meses el comportamiento de sus ventas será similar, pero necesita realizar un ajuste en su precio unitario de venta, considerando una utilidad marginal del 80%. Vamos a entender la exposición del caso. Es una fábrica que se dedica a elaborar edredones. Su objetivo es determinar su punto de equilibrio para poder planear ventas. La empresa necesita al menos un margen de utilidad del 25%, o sea, está siendo más específica en su plan. Para esto va a tomar como referencia datos históricos, o sea, datos donde la empresa ya vivió, ya tiene referencias monetarias realmente acontecidas en periodos anteriores. Para esto necesita también la empresa hacer un ajuste en su precio. Va a hacer un ajuste en su precio unitario de venta de cada edredón y quiere hacerlo con base a la utilidad marginal. La utilidad estratégicamente establecida por la empresa Star es del 80%. En el cuadro que ustedes observan vienen los datos básicos para dar solución al caso. Tenemos que el costo unitario de producción es de 100 pesos cada edredón. Cada edredón a la empresa le cuesta elaborar los 100 pesos. Su utilidad marginal esperada es del 80%. Este es un plan estratégico. Eso es lo que ella quiere de una utilidad marginal, el 80%. Sus costos fijos históricos promedio ascienden a 25,000 pesos. Dentro de estos 25,000 pesos hay renta, hay pago de servicios, hay nómina base. Y sus unidades promedio vendidas por periodo son 100 unidades. Aquí hay un detalle en un signo de peso, son 100 unidades. Vamos a aplicar primero lo que es el método por fórmulas financieras. Observemos. Vamos a determinar primero el precio unitario que la empresa necesita conocer, el cual está planeando vender cada edredón. Las finanzas nos dan una fórmula en donde podemos nosotros más o menos determinar un precio unitario partiendo de una utilidad marginal planeada. La fórmula es costo unitario entre 1 menos la utilidad marginal. Por lo tanto, nuestro precio unitario determinado es 100 pesos, que es nuestro costo unitario. Lo podemos visualizar en el cuadrito de datos. Ahí está nuestro costo de producción, 100 pesos. Entre 1 menos la utilidad marginal estratégicamente establecida por la empresa, que es el 80%. 1 menos 0.80, 1 menos 0.8. El resultado nos da como precio unitario promedio de venta planeado estratégicamente por la empresa, dar cada edredón en 500 pesos. Costo del edredón 100, precio del edredón 500. Continuamos. Vamos a entender qué es esto de la utilidad marginal, o vamos a tenerla presente para aquellos que la han manejado. La utilidad marginal también se le conoce como rentabilidad marginal de una empresa. Y no es otra cosa, compañeros, que el resultado de restar las ventas de una empresa en un periodo determinado menos sus costos variables. Esto nos da como resultado la utilidad marginal. En términos contables se le conoce también como la utilidad bruta. Esta utilidad no es la definitiva para ninguna empresa, cualquiera que sea su giro. Quisiéramos que fuese la definitiva, pero detrás de esta utilidad todavía vienen los conocidos como los gastos operativos empresariales. Pero de alguna manera, aquí se hace una pausa
y se determina la utilidad marginal de la empresa. La utilidad marginal de la empresa se transforma en valor porcentual. ¿Cómo se realiza esto? Dividiendo, para efectos del ejercicio que ustedes están visualizando en pantalla. Se divide la utilidad marginal, que son 40,000 pesos, entre la venta de la empresa, que son 50,000. El resultado nos da de 0.80, o sea, el 80%. ¿Qué es esto? Que la empresa tiene una rentabilidad marginal del 80%. Del total de sus ventas, el 80% se le está quedando a la empresa como una rentabilidad marginal, una utilidad marginal o una utilidad bruta. Es un porcentaje atractivo. ¿Qué quiere decir aquí? Que la empresa está controlando bien sus gastos variables y le está permitiendo dar un buen margen de precio de venta para lograr una muy buena utilidad marginal para que pueda soportar los gastos operativos siguientes que tiene la empresa. Entonces, de aquí nosotros podemos observar en el recuadro anexo, viendo la pantalla del lado derecho, la aplicación de una de las fórmulas que dimos a conocer minutitos atrás, en donde dice, punto de equilibrio es igual a mis gastos fijos, que son 25,000 pesos, dados ya en los datos del planteamiento del caso, entre mi utilidad marginal, que en este caso es el 80%. El 80% obtenido de dividir 40,000, que es mi utilidad marginal, entre mi venta. Y ahí ya tengo mi 80%, que de hecho era el planeado ya estratégicamente por la empresa. Y nosotros aquí tenemos nuestros 31,250 pesos como resultado de ingresos en punto de equilibrio. ¿Qué es esto? Estos 31,250 son indicadores. Es un indicador, no quiere decir que la empresa va a vender 31,250. Quiere decir que la empresa se tiene que cuidar de no bajar de este ingreso por periodo. Si llega a este ingreso o está tocándolo muy, muy cerca del mismo, está en un punto de quiebre, un punto en donde la empresa apenas está cubriendo sus gastos totales de la empresa y está en puntos de alto riesgo. Por lo tanto, ya lo calculó en papel, ya lo calculó en pantalla, ya lo conoce. Ahora hay que planear sobre este punto. Continúo. Determinar los ingresos para punto de equilibrio. Vamos ahora a aplicar la otra fórmula y también anexé nuevamente la fórmula vista en la diapositiva anterior. Vamos a recordar nuestros datos. La empresa tiene gastos fijos por 25,000 pesos. Vendió un total de 100 unidades y ya determinamos su precio unitario, que es de 500 pesos. ¿Cómo determinamos este precio unitario? Por la fórmula dada en la diapositiva anterior para determinar un precio de venta sugerido a través partiendo de un margen de rentabilidad. Por lo tanto, sus ventas son por 50,000 pesos. Voy a retornar a la diapositiva anterior. Observemos, por favor. Es un pequeñito formatito de un estado de resultados. Ahí dice ventas por 50,000 pesos, o sea, nuestros 100 edredones vendidos a 500 pesos cada uno. Nuestros costos variables son los mismos 100 edredones, pero al costo de producción, que es a 100 pesos cada uno. Al cliente se lo damos a 500, pero a la empresa le cuesta elaborar cada edredón 100 pesos. La resta de estos dos conceptos tenemos la utilidad bruta o marginal. Y luego a esta utilidad le quitamos los fijos y ya tenemos una utilidad operativa antes de impuestos o utilidad neta. Entonces, así más o menos estamos estructurando nuestro ejercicio. Nuestros costos variables son los mismos 100 edredones, pero al costo unitario. Por lo tanto, en términos monetarios, el costo total variable son 10,000 pesos. Ahora, vámonos a las dos fórmulas
que podemos tomar como ejemplo, en este caso, para determinar el ingreso en punto de equilibrio. Tenemos ventas, es igual a 100 unidades por 500 pesos cada edredón, obviamente nos da aquí 50,000 pesos. Por lo tanto, ingresos en punto de equilibrio es igual a mis costos fijos, que son 25,000 entre 1 menos el total de mis variables entre el total de mis ventas, o sea, 10,000 entre 50,000. Solucionando esta fórmula, llegamos a un ingreso en punto de equilibrio de 31,250 pesos. Si nosotros aplicamos la otra fórmula un poco más sencillita, tenemos que son los gastos fijos entre el margen de utilidad, rentabilidad marginal, que es el 80%, y también llegamos a los 31,250 pesos. En este momento, la empresa Star ya conoce sus ingresos en punto de equilibrio, pero para tener el dato un poquito más claro, más específico, va a determinar sus unidades en punto de equilibrio. Y las fórmulas que compartimos en esta plática son las siguientes. Punto de equilibrio en unidades son sus costos fijos entre precio menos costo. Viendo el recuadro, tenemos que son 25,000 pesos entre 500, que es el precio de venta, menos 100, que es el costo. Al aplicar esta fórmula nos da como resultado 62,5, o sea, 63 unidades. Aquí hay que hacer una pequeña observación. Cuando nosotros damos el dato del punto de equilibrio, tenemos que darlo en cuanto a las unidades en términos cerrados. Si queremos comprobar resultados, numéricamente hablando, tenemos que tomar los decimales, comprobando resultados. Pero para dar a conocer estos resultados en una junta, en la invitación a nuestro equipo de trabajo para comprometernos a lograr X o Y número de ventas en X periodo, hablamos en términos cerrados. En este caso son 63 unidades, 63 edredones. Aplicando la otra fórmula compartida para determinar unidades, tenemos lo siguiente. Ingresos en punto de equilibrio determinados entre precio unitario, o sea, los 31,250 entre el precio unitario, que son 500 pesos, y también llegamos a las 62,5, 73 edredones. Interpretando resultados. La empresa, punto de equilibrio financiero de Star, nos dice, la empresa Star tiene que ingresar un mínimo de 31,250 pesos por periodo, que corresponde a una venta promedio de 63 edredones, el cual, ojo, no es lo óptimo, pero es un indicador para que la empresa a partir de este punto X, Y, pueda planear ventas que le generen beneficios lo suficientes para cubrir los gastos totales del periodo y tener beneficios que pueda aplicar en pro de los proyectos empresariales. Por lo tanto, ahora la empresa ya tiene un indicador para tomar decisiones. Pero recordando el planteamiento de nuestro caso, voy a retornar a la diapositiva del planteamiento. Nos decía que aparte también Star quiere lograr ventas que le permitan un margen de utilidad del 25%. Aquí la empresa quiere ser un poco más específica. No quiere dar al azar, vender, por ejemplo, 40,000 de ingresos, más o menos tantos edredones. No. O sea, quiero más o menos un 25% de margen de utilidad para mi empresa en un periodo. Entonces, las finanzas, no, o sea, quiero más o menos un 25% de margen de utilidad para mi empresa en un periodo. Entonces, las finanzas te permiten otra fórmula más con ligeras modificaciones en las que ya aprendimos a manejar o nos identificamos con ellas. La fórmula es la siguiente. Observemos la diapositiva que en este momento comparto. Dice, ingresos con beneficios.
Observen aquí la primera diferencia. Ya no es ingresos en punto de equilibrio, es ingresos esperando beneficios empresariales, que es igual a los costos fijos más margen de utilidad. El margen de utilidad puede ser, tomando como referencia la venta, entre 1 menos costos variables menos ventas. Observemos la fórmula. Es exactamente muy parecida a la que acabamos de manejar. La diferencia está en que ahora a los costos fijos le estamos sumando ese margen que la empresa está planeando, ese 25% de margen. La parte de abajo es exactamente igual, 1 menos costos variables entre ventas. Tomando los datos de nuestro caso planteado, tenemos lo siguiente. Ingresos con beneficios es igual a nuestros costos fijos, que son los 25,000 más mi 25% de margen. Lo puedo determinar como base de mis 50,000 pesos de venta, su 25%. Eso es lo que me quiero más o menos quedar como beneficio empresarial. Entre 1 menos 10,000, que son mis variables, entre 50,000, que son las ventas. Y ya tenemos mis ingresos con beneficios más específicos, 46,875 pesos, que si yo lo quiero ver en unidades, divido estos ingresos entre el precio unitario por edredón y me da como resultado 94 edredones. ¿Qué quiere decir? Yo realizo o convoco a una junta a mi equipo de trabajo involucrado en el logro de este objetivo. Y ahora sí les doy datos más específicos. Equipo, necesitamos lograr en el siguiente periodo una venta de más de 90 edredones. Esa es la meta, más de 90 edredones. En este momento, como estrategia financiera, tu directivo, tu planeador, tú ya sabes que esto te va a permitir un beneficio empresarial de aproximadamente 45,000 pesos. 45,000 pesos que ya están como beneficio en la empresa. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de beneficios, no es de que ya me los llevo al bolsillo. El ideal es que los dejes en la empresa para que los sigas optimizando y los hagas crecer, pero ya tienes un margen monetario para que puedas utilizarlo en planes empresariales. Y te viste de una manera más específica en involucrar a tu equipo en datos más específicos o metas. Les dijiste 90 edredones como mínimo y de ahí en adelante lo que se logre. Pero tú ya sabes que te va a traer contigo beneficios. Ahora, vamos a lo anterior visto o compartido, es familiarizarnos con el manejo de las fórmulas de carácter financiero para determinar el punto de equilibrio. Pero también en hoja de cálculo nosotros podemos realizar la determinación del mismo. Y para esto necesitamos conocer prácticamente los mismos datos. Pero aquí es importante tener presente lo siguiente. Para que en el método gráfico nosotros podamos realizar la gráfica, se sugiere que manejemos las ventas y el costo variable de manera unitaria. Los costos fijos se mantienen igual, 25,000 pesos, pero la venta ya no la voy a ver como 50,000 pesos, la voy a ver como un edredón vendido, o sea, 500 pesos. Y el costo variable no lo voy a ver como los 10,000 pesos, sino como un costo del edredón elaborado, o sea, 100 pesos. Por lo tanto, visualicen por favor la pantalla que ahorita les estoy compartiendo de la siguiente manera. Es una hoja de cálculo, de preferencia ejemplo Excel. Estoy alimentando mis celdas. Estoy colocando los datos básicos que necesito para determinar mi punto de equilibrio de manera gráfica. Estoy colocando mi precio unitario de venta de 500 pesos, mi costo unitario de 100 pesos y mis gastos fijos de 25,000. En la celdita de abajo estoy volviendo a determinar el ingreso en punto de equilibrio y las unidades en punto de equilibrio. A manera de referencia, ya lo conozco, ya sé cuál es, pero quiero hacer la representación gráfica del mismo.
Por lo tanto, se sugiere que también armes una plantilla con los siguientes encabezados por columna. Unidades a vender, costos fijos, costos variables, costos totales y ventas totales. Me voy a permitir compartirles una hoja en cálculo para darle solución a este caso, pero ahora de manera gráfica. En este momento, ustedes están observando una plantilla en Excel precargada con los datos necesarios para graficar punto de equilibrio financiero. Observemos, por favor. Tenemos nuestro precio unitario de venta. Observemos, por favor, está alimentado en una celda aparte al concepto, porque vamos a irlo todo formulando. Nuestro precio unitario es de 500 pesos cada edredón. Nuestro costo unitario de venta es de 100 pesos y nuestros gastos fijos es de 25,000 pesos. Hago una pequeñita pausa e indíquenme si todos estamos visualizando nuestra plantilla de Excel. Sí, Miss. Gracias, maestra. Sí, visualizar. Perfecto. Me interesaba mucho confirmar esto. Ok, muchas gracias a todos. Continuamos. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la solución de nuestro punto de equilibrio financiero a través de la plantilla Excel. Paso número 1. Debemos de tener presente lo siguiente. Necesitamos 3 datos. Precio unitario de venta, costo unitario y gastos fijos, alimentados en nuestra plantilla de manera independiente al concepto, porque vamos a formular. Vamos a calcular nuestro punto de equilibrio manejando las fórmulas. Me estoy colocando en la celda B6 y voy a determinar por fórmula mi punto de equilibrio. Me permitió anexar en nuestra plantilla de Excel las fórmulas que vamos a manejar, que de alguna manera ya aplicamos en nuestro ejercicio. Vamos a calcular nuestro ingreso en punto de equilibrio, que es igual a mis costos fijos igual a, voy a buscar en mis datos mis costos fijos, que son 25,000, entre, abro un paréntesis y coloco 1 menos mis costos variables, pero ojo aquí, el unitario variable, que en este caso son mis 100 pesos cada edredón al costo, entre mi precio unitario variable, que son mis 500. Cierro doble paréntesis. Antes de dar enter, observo mi fórmula. Estoy dividiendo mis gastos fijos, fui por ellos, no los digité, fui por ellos porque yo ya tengo una plantilla precargada con los datos. Es muy importante manejar fórmula para lograr los datos lo más exactos posibles. Entre 1 menos mis variables entre mis ventas. Aquí estoy manejando unitarios, que era lo que comentamos en minutos anteriores. Cuando nosotros calculamos equilibrio financiero, los fijos no cambian. Venda una unidad o venda 10 unidades, sigo pagando los mismos fijos. Por lo tanto, el resultado es el mismo. Enter. Ahí tenemos nuestros 31,250 pesos, punto de equilibrio ingresos. Ahora, quiero identificar mis unidades en punto de equilibrio. Me coloco en la celda B7. Igual a, y voy a seguir mi fórmula siguiente. Ingresos determinados, me coloco sobre la celda B6, entre precio unitario, que en este caso son mis 500 pesos. Enter. Y me da mis 62,5 edredones. 63 promedio, pero ahorita lo voy a dejar tal cual, exacto como me lo da la plantilla. En la diapositiva les compartí. Una vez que tienes tus datos, que ya determinaste tu punto de equilibrio, el cual ya lo conoces, vamos a buscar la manera de graficar. Por lo tanto, se sugiere manejar la siguiente plantilla, encabezando las siguientes columnas.
Columna número 1, unidades a vender, partiendo de 0. Columna siguiente, gastos fijos. Siguiente, gastos variables. Siguiente, gastos o costos totales. Última, ventas totales. Voy a comenzar con el armado de la plantilla. Ojo aquí, por favor, mucha atención. En el momento que yo determiné que mi punto de equilibrio representa un total de 72. ¿Perdón? Ok, continúo. En el momento en que yo ya tengo determinado mi punto de equilibrio y mi objetivo ahora es graficarlo, yo debo de conocer mis unidades. En este caso, el resultado nos arrojó 62, 63 unidades. Se sugiere que cuando tú armes tu plantilla, manejes un promedio de 20, 30 unidades más a las que ya conoces que representa tu punto de equilibrio, para que logres visualizar tu gráfica y observes el punto de intersección y la apertura de la gráfica para que tú veas tu espacio de utilidad. Por lo tanto, voy a comenzar con el armado de la plantilla. Me coloco en las unidades a vender partiendo de 0. Digité el 0 numéricamente hablando de manera manual, pero quiero optimizar mi hoja de cálculo manejando fórmula. Yo quiero que se vaya de 1 en 1 esa columna. Por lo tanto, me coloqué ahora en la celda E10 y voy a empezar a formular. Igual a 0 unidades más 1. Acabo de hacer una pequeñita fórmula que quiero que se me repita el resto de la columna hasta aproximadamente 100 unidades. Enter. En este momento, yo voy a copiar mi fórmula que ya dejé lista y arrastro mi fórmula, el número de unidades que yo quiero que más o menos se grafiquen. Sugerencia, más de 62, 63 unidades. Voy a trabajar mi plantilla con un aproximado de 100 unidades. Voy a trabajarla con 100 unidades. Vamos a continuar. Me solicitan el envío de la plantilla de Excel. Sugiero lo siguiente. ¿Qué les parece si ahorita vamos observando como tal la gráfica de punto de equilibrio? Y después con muchísimo gusto comparto plantilla a través de nuestros directivos de plantel para que todos tengan la información solicitada. ¿Está bien? Sí, Miss, está bien. Digo, a todos los participantes se les informa que al enviarles las constancias de participación, se les va a enviar la presentación y la plantilla que ahorita están visualizando. No hay ningún problema, no se preocupen. Aprovecho también el usuario con nombre Ana. Y por favor, cierras tu cámara. Gracias. Adelante, Miss. Gracias, maestra May. Continuamos. Gracias. Una vez que nosotros armamos nuestra primer columna, que son nuestras unidades, y formulamos, vamos ahora a trabajar con nuestro segundo elemento, que son los costos fijos. Vamos a ir por nuestros costos fijos, que es igual a... Me voy a mis datos y busco mis costos fijos que están en la celda B4. Yo quiero que mis costos fijos se mantengan constantes en toda la plantilla. Por lo tanto, la hoja de cálculo nos solicita que congelemos esa celda. La forma de congelarla es agregar signo de pesos entre la letra B y la letra 4. Observen la barrita que está arriba de la hoja de cálculo y ahí ya coloqué mi signo de pesos. Puede ser con la función F4 o lo realicé de manera manual. En ese momento yo ya estoy fijando que mis 25,000 pesos se copien en toda la columna de costos fijos. ¿Qué es esto? Venda 0 unidades o venda 10 unidades o venda 100 unidades o venda 50 unidades, mis costos fijos se van a mantener de manera constante. Copio ya la fórmula que dejé preparada hasta mi renglón. En este caso, yo decidí manejarlo hasta el renglón 100. Pueden manejarlo hasta el renglón 70, 80, pero siempre
al menos 10, 15 unidades superiores a la que ya nos salió en punto de equilibrio. Ahora, vamos a determinar nuestros costos variables. Nuestros costos variables en esta plantilla se determinan multiplicando unidades a vender por costo unitario variable. Lo voy a colocar aquí como referencia. Unidades por costo unitario. Esa es la fórmula que voy a llevar a cabo en esta columna. Pero también lo voy a manejar con fórmulas para no estar repitiendo celda a celda y evitar el margen de error. Me coloco en la celda G9 y le pongo igual a, en este caso, en este renglón, unidades a vender es 0. Y lo voy a multiplicar por mi costo unitario variable, que es el costo del edredón, que son 100 pesos. Como yo quiero que todas mis unidades sean multiplicadas siempre por los 100 pesos, voy a congelar mi celda B3, que es en donde está el dato de mis 100 pesos. Y voy a realizar lo mismo que hice en el caso anterior. Le voy a colocar un signo de pesos antes de B y antes de 3, o bien con F4. Y ya tengo congelada mi celda B3, que es los 100 pesos. Y dejo lista. Obvio aquí me dio 0 porque estoy multiplicando 0 unidades vendidas a su costo. Pero ahora voy a copiar mi fórmula, el resto de la plantilla, hasta 100 unidades o 100 edredones. Y automáticamente ya tengo mi costo unitario por edredón. 0 edredones vendidos, costo 0 pesos. Un edredón vendido, su costo es de 100. 8 edredones vendidos, su costo es 800 pesos. Ahora, los costos totales es igual a la suma de los costos fijos más los costos variables. En este momento nosotros sumamos por renglón costo fijo, 25,000 pesos más costo variable correspondiente a 0 unidades. Enter. Obvio aquí me da mis 25,000 pesos. Si yo copio la fórmula, automáticamente mis costos totales van a ir cambiando hasta renglón número 100. En ese momento yo tengo el total de mis costos. ¿Qué es esto? Sumé costos fijos más costos variables. En este momento yo puedo observar lo que es mi costo total. Ejemplo, si yo vendo 6 edredones, mis costos fijos son de 25,000. Mi costo unitario, mi costo total variable es de 600, o sea, 100 edredones a 100 pesos cada uno. Mi costo total es fijos más variables, o sea, 25,600 pesos. Por último, vamos a trabajar la última columna sugerida para graficar punto de equilibrio. Ventas totales, que es igual a unidades vendidas por precio unitario de venta. Precio unitario de venta es 500 pesos. La unidad que yo estoy ahora sí vendiendo al precio al cual se lo estoy dando al cliente, pero aquí también quiero que mi 500 no cambie, que ese 500 multipliquen renglón a renglón las unidades a vender. Entonces, antes de dar entes, voy a fijar o a congelar mi celda B2 con mi signo de pesos o con la función F4. Y ya tengo mis ventas totales. Aquí lógicamente observamos que en el primer renglón, como corresponde a hacer unidades vendidas, pues no hay ingreso. Pero si yo copio la fórmula que ya dejé lista, el resto de los renglones, que en este caso, vuelvo a repetirlo, son 100 los que estoy manejando, en automático me está dando el ingreso total por edredón vendido a precio de venta. Ejemplo, 8 edredones vendidos corresponden a un costo variable de 25,800. Permítanme tantito. Ventas, 0 unidades por peso. Sí, ahí está todo copiado bien. Ok, entonces, ya tenemos nuestra plantilla armada.
con los datos necesarios para poder graficar punto de equilibrio. Por último, lo que realizamos es lo siguiente. Mucha atención, por favor. Vamos a seleccionar nuestra plantilla desde el encabezado hasta los renglones trabajados, que en este caso, de mi parte, manejé 100 renglones. Una vez seleccionada toda la plantilla desde el encabezado hasta los renglones trabajados, mi hoja de cálculo Excel tiene una función que me permite insertar gráficos. Me voy a los comandos y en la parte de arriba dice insertar. Le doy clic y en la parte central están apareciendo los gráficos sugeridos. Para punto de equilibrio financiero se maneja el gráfico de líneas. Ahí estoy colocada sobre el gráfico de líneas y le voy a dar las opciones de las gráficas en línea. Me voy a ir o voy a seleccionar la primera y en un segundo aparece la gráfica de punto de equilibrio. Ahí está nuestro punto de equilibrio financiero graficado. Observémoslo, por favor. Lo voy a manejar en un tono un poco más fuerte para que didácticamente les sea más funcional en el análisis de los datos. Observemos. Nuestro punto de equilibrio en las diapositivas ya habíamos analizado sus componentes. Observemos, por favor. En este caso, nuestros costos fijos es la línea roja de forma horizontal que parte de 0,0 unidades en adelante. Esos 25,000 pesos se mantienen constantes. Nuestra línea azul que parte de 0,0 y va ascendiendo son nuestros ingresos y nuestra línea amarilla son nuestros gastos totales. Nuestro punto de equilibrio es el punto de intersección entre el ingreso y el costo total y podemos observar que está exactamente entre 61 y 62 unidades. Ahí están nuestros edredones que no nos darían ni un beneficio, ni pérdida, ni utilidad. Si nosotros vendemos menos de 61 o 62 edredones, estaríamos hablando en un espacio de pérdidas de la empresa. Esta parte que está abajo de punto de equilibrio es una pérdida. Por lo tanto, gráficamente ya podemos mostrar a nuestro equipo de trabajo que necesitemos entrar al espacio de utilidades. Y el espacio de utilidades está representado por una venta de más de 62 edredones. De una manera más cómoda, estamos invitando a nuestro equipo de trabajo y nos involucramos con ellos, o todos somos equipo, de realizar una venta de un aproximado de 90 edredones que nos está lanzando al espacio de utilidad y nos va a generar un aproximado de utilidad del 25% sobre las ventas. ¿Qué es esto? Que del total de la venta que se genere, el 25% aproximadamente será beneficio neto de la empresa. Esa es la forma en cómo nosotros podemos graficar punto de equilibrio. En la plantilla que nuevamente están viendo en PowerPoint, ustedes pueden observar ya lo que trabajamos en la hoja de cálculo. Alimentamos nuestras celdas con los datos básicos, trabajamos nuestra plantilla y obtuvimos nuestra gráfica en punto de equilibrio. Esta que ustedes ahorita están observando es nuestra gráfica en punto de equilibrio con el caso planteado y podemos observar nuestras 63 unidades que representan el punto de intersección, conocido también en inglés como el punto break-even point, que es un punto muerto. No hay pérdida, no hay utilidad. No es el punto óptimo, pero es un indicador para poder planear. Y ese es el objetivo de nuestro punto de equilibrio financiero. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, atenta a alguna duda o comentario. Gracias maestra Brenda, muchísimas gracias. La verdad, muy buenos comentarios. Yo creo que el tema es bastante relevante e importante para pues todo el plan de negocios, para todo alumno emprendedor. Ahora sí que es básico. Espero que esta sesión les haya servido de mucho a la mayoría de los participantes. Y ahora sí, adelante, iniciamos con las
preguntas, alguna duda que haya quedado en el transcurso de la conferencia. Me voy a permitir acceder al chat para ver qué preguntas tenemos. Permítanme. Ok, atenta a las dudas, maestra, ¿usted me va indicando? Gracias. Sí, gracias. Ahorita como ahorita aparecieron. Ok, permítanme. Bueno, ahora sí que muchos agradecimientos, excelente, hay comentarios, excelente explicación. Tengo 2 preguntas por parte de Gustavo. Dice, hola, tengo 2 preguntas. Una, dentro de mi presupuesto tengo el pago de telefonía celular como gasto fijo, pero si tengo contratación de líneas extras, ¿ese gasto o la diferencia se ingresa como gasto variable o lo puedo dejar como fijo e inflo por mi presupuesto el porcentaje para considerar esas variables? Ok, de acuerdo. Respondiendo a la duda planteada, sugiero que se maneje como gasto fijo. Por lo siguiente, como ya es una contratación, de alguna manera, aunque son líneas extras, pero ya es un compromiso que tenemos con la compañía para estar realizando constantemente este pago. En este momento los lanza a un gasto fijo. Como sugerencia sería un gasto fijo. Gracias. Y la segunda pregunta que hace dice, si vendo café y mi precio unitario es variable por el catálogo de productos, ¿cómo puedo obtener el precio unitario para calcular el punto de equilibrio? Y también, ¿cómo se consideran las unidades vendidas si los productos son distintos? Perfecto. Para casos como el que ahorita están planteando, es muy común el análisis. ¿Qué se sugiere aquí? Nosotros tenemos que agrupar por familias y homologar las características de nuestros productos y hacer por familias, digamos 4 o 5 familias, y de aquí determinar el promedio. Y a través de un promedio, nosotros determinar nuestro punto de equilibrio. Aquí, ojo, al momento de determinar el promedio, estamos hablando del promedio total de ingresos, pero no podríamos determinar en unidades exactamente cuántas podríamos vender, porque son productos diferentes. Pero sí los ingresos en punto de equilibrio toman en cuenta todos los productos. Ya cuando nosotros específicamente queremos saber más o menos en unidades cuándo debemos de vender por producto, entonces ya teniendo los ingresos determinados en punto de equilibrio, tomando como referencia ventas promedio de todos, entonces ya, digamos, si me sale 30,000 pesos de ingreso en punto de equilibrio, yo puedo hacer un ejemplo, de decir, esos 30,000 los puedo ver como la venta de 10 suéteres, o los puedo ver como la venta de 15 chamarras, o los puedo ver como la venta de 5 suéteres y 10 chamarras. Entonces yo ya juego con mi número. Pero aquí en este caso, cuando son muchos tipos de productos con diferentes características, diferentes costos y diferentes precios, se recomienda trabajar con ingresos promedio de venta por periodo, y en cuanto a la determinación de unidades, allí sí, detenernos un poquito en la aplicación de la fórmula y ejemplificarla de manera diferente por producto. Hola. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Otra pregunta de Ada Paulina Ramos. Dice, bueno, de antemano, gracias. Tengo un comentario muy bueno de Juanita González, muy amena la conferencia, clara e instructiva, muchas felicidades. A la pregunta dice, cuando tienes muchos productos, servicios y productos, ¿cómo modificamos este cálculo? Perfecto. Una de dos. Si nosotros tenemos mezclada la comercialización de la venta de productos y a la vez el ofrecer el servicio, el cual también estamos cobrando por el mismo, una de dos. O hacemos la clasificación en 2 familias, lo que comercializas y lo que vendes aparte como un servicio. Por ejemplo, asesorías que tú puedas estar dando dentro de tu negocio y las cobras. Y hacer también clasificación de los gastos que se generan por la comercialización y los gastos por el servicio, y determinas punto de equilibrio. Pero
Bien, podemos hacer lo mismo de la duda que respondí hace un momento. Juntar los dos conceptos, el ingreso por la comercialización, el ingreso por el servicio, determinar un promedio del periodo, por ejemplo, mensual, y integrar todos los gastos del negocio, incluyendo tanto los fijos como variables, pero de todo tu negocio. Un punto de equilibrio. Si tú quieres ver en unidades cuánto representa ese ingreso, ahí sí tendríamos que hacer una ejemplificación más específica de servicio o de comercialización. En conclusión, promediar. Ok, gracias. Otra pregunta de Néstor Cerón. ¿Cómo podría enfocarse a una empresa que no ofrece productos, sino servicios? Nuevamente, maestra May, perdón, no escuché muy bien. Ok. Pregunta Néstor Cerón. ¿Cómo podría enfocarse a una empresa que no ofrece productos, sino servicios? Perfecto. El importe de nosotros tenemos, cuando son empresas de servicios, nosotros ingresamos por los servicios que estamos realizando, ejemplo, asesorías. Entonces, aquí es un poquito complicado diferenciar entre los costos fijos y los variables, pero nosotros podemos tomar los pagos dentro de nuestros servicios que nosotros realizamos, lo que siempre manejamos de manera fija. Ejemplo, el pago de nuestra renta de teléfono, el pago de un mantenimiento de nuestro equipo de software, eso sería nuestro servicio. Nuestros gastos variables son aquellos gastos que nosotros día a día a veces realizamos para lograr realizar ese servicio. Por ejemplo, salimos a negociar, salimos a ofrecer nuestro servicio y nosotros generamos gastos en esa salida. Esas serían nuestros variables. Y es la manera en cómo ya podríamos determinar nuestro ingreso. Aquí nosotros tendríamos para determinar las unidades en servicio, promediar cuánto cobramos por X, Y o Z servicio, por la asesoría de algo, etcétera. Determinamos un promedio y ese sería como nuestro precio unitario por servicio. Y ya podemos determinar cuántos servicios al mes tenemos que realizar como ejercicio para lograr el punto de equilibrio. Ok, Miss, muchas gracias. Otra pregunta tengo. Ahorita vamos con los que están levantando la mano, terminando esta pregunta. ¿Cuál es la recomendación para calcular el punto de equilibrio en una empresa que tiene varios productos con diferentes precios? Ok, muy similar a lo que hemos comentado, cuando son diferentes precios, o sea, muy marcados, o sea, de plano que vendo chamarra a 100 y vendo par de tenis a 10 pesos, ¿no? Es muy marcado. Lo que se hace es agrupar por familias todos los productos que nosotros tenemos. Dentro de todo el catálogo de productos, nosotros vamos a hacer agrupaciones, vamos a homologar características para tener grupos de productos. Y ya que tengamos grupos de productos, vamos a sacar el promedio de cada grupo en cuanto a su costo y en cuanto a su venta. Y una vez que tengamos el promedio de cada grupo, podemos nosotros aplicar las fórmulas de punto de equilibrio financiero, ya sea por familia o bien totalizamos todo, pero a la hora de que nosotros tengamos el ingreso en punto de equilibrio, ahí sí no podemos determinar unidades en punto de equilibrio porque todos son diferentes. Allí tendríamos que determinar el ingreso en punto de equilibrio sin problema. Ese sí no hay problema porque es el ingreso que tú necesitas para cubrir tus gastos totales. Pero a la hora de interpretar ese ingreso, en qué unidades debo de vender o de qué producto, ahí sí tú tienes que especificar como un ejemplo. Mi ingreso en punto de equilibrio me salió en 30,000 pesos, que más o menos puedo visualizarlo como vender 30 chamarras. O de la misma manera esos 30,000 pesos lograrlos si yo logro vender 10 chamarras y 50 pares de tenis. Entonces yo ya juego con el número para ejemplificarle a mi equipo cómo lograr ese punto de equilibrio, pero no podría específicamente decir de un solo artículo o de 2 artículos, tendría que empezar a hacer mezclas en cuanto a unidades, pero indiscutiblemente el ingreso se determina por promedio, ventas promedio.
Ok, gracias. Otra pregunta. Pregunta una alumna, porque tiene un nombre de matrícula, dice, ¿la TIR nos puede ayudar con el punto de equilibrio? Ok. TIR. El TIR es un indicador financiero conocido como tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un indicador que definitivamente también, al igual que punto de equilibrio, se solicita para evaluar los proyectos de inversión de un negocio, ya sea un negocio acelerado o un negocio que apenas va a comenzar. Definitivamente son indicadores que se determinan para la evaluación de proyectos y, digamos, el PIB va más de la mano con compararlo con los costos de capital de un negocio. Voy a ser más específicamente en esto. La tasa interna de retorno se refiere al beneficio que tú tienes en un proyecto. El beneficio que tú tienes en un proyecto siempre esperas que sea mayor a lo que te está costando financiarte como negocio. ¿Qué es esto? Si yo le pido al banco un préstamo y ese préstamo me lo cobra en un 25% de tasa efectiva anual, yo le voy a estar pagando un interés mensual que es un aproximado de un 25% de interés anual. Si yo realizo un proyecto, este proyecto me debe de dar un beneficio superior a ese 25% que yo ya estoy pagando para que sea un proyecto aceptado. Por lo tanto, la tasa interna de retorno debe de superar ese costo de capital que yo ya estoy pagando. Para que la tasa interna de retorno sea atractiva, debe de arrojar una tasa superior al costo de capital de un financiamiento que yo tenga. Sí va de la mano con los indicadores, pero digamos que se calculan de manera independiente. Ok, gracias. Pregunta Mireya, ¿puedo manejar varios puntos de equilibrio por cada grupo? No, de preferencia o sea, cuando tú tienes varios grupos en una empresa, de preferencia saca un punto de equilibrio general de tu empresa, porque al final tú estás realizando los gastos totales de tu empresa, los cuales están cubriendo los gastos totales de tu diversidad de productos en tu empresa. Entonces, aquí sí es importante que determines ingresos totales de punto de equilibrio de tu empresa promedio, de toda tu empresa. Y ya con base a ese ingreso determinado promedio, ahora sí ya lo empiezas a ajustar por producto. Es importante, vuelvo a repetirlo, la primera fórmula de ingresos, esa sí es importante para toda la empresa con todos los productos. Y cuando tú ya determinas unidades, allí sí, de manera independiente. Estos ingresos representan la venta de estas unidades, la venta de A y B, la venta de A, B y C, pero ingresos solo una. Hola. Gracias, Miss, perdón, es que otra vez dejé el micrófono. Una pregunta, pregunta Rosalinda. En caso de una comercializadora de carne con venta de res, cerdo y pollo, considerando que los cortes se sacan de piezas básicas, ¿cómo se saca el punto de equilibrio? Ok. Es carnicería, ¿verdad? Es una comercializadora de carne y hacen cortes. Sí, Ok. ajá, es una comercializadora de carne de res, cerdo y pollo, y que los cortes, considerando que los cortes se sacan de piezas básicas. Ok. Aquí no hay de vuelta. Primero tiene que tomar nuestra compañera un dato histórico de un mes ya cerrado para que determine o consulte los ingresos totales que obtuvo en ese mes. Dentro de esos ingresos totales están los tres productos, la venta de los tres productos, que es la res, el puerco y el pollo. Entonces, ya tenemos el ingreso promedio de todo el mes y ahora nuestra compañera tiene que también identificar sus gastos totales de todo el mes. Y después de esos gastos totales, clasificarlos, los que siempre ella tiene que estar realizando mes con mes, que lo llamaríamos fijos, y los que relativamente a veces realiza, a veces no, que son los variables.
Con esos 3 datos puede determinar el ingreso total promedio del mes de su negocio. A la hora de que quiere ella saber cuántos cortes de carne o de pollo o de res o de puerco o de pollo representa estos ingresos, ella ya tendría que hacer el juego con su cifra monetaria en ingresos. Ejemplo, si les sale un resultado de 80,000 pesos de ingreso promedio unitario, entonces nosotros tendríamos que ejemplificar ese ingreso para ver, para llegar a ese ingreso, cuántos cortes de X, Y o Z de carne, de puerco, de res o de pollo tendría yo que lograr para lograr ese ingreso. Puedo ejemplificarlo con solo carne de puerco, o solo pollo, o solo res, o la mezcla de los 3. ¿Qué se hace aquí? Un estudio de mercado, que vendo más, que vendo medianamente, que vendo menos, y de allí yo más o menos acomodar todo lo que yo necesito vender en esas unidades, en esas 3 familias para lograr ese ingreso mínimo que pide el negocio. Ok, gracias, Miss. Vi una última pregunta, dice, de Mobility Guiado, dice, en época de COVID, ¿cómo podemos calcular el punto de equilibrio si los variables se han disminuido? Ok, definitivamente la época que al día de hoy todos estamos viviendo impactó fuertemente a los planes financieros que se tenían, indiscutiblemente. Aquí todo tipo de empresa, creo yo, debe de estar realizando ajustes. Obviamente ya no es nada parecido nuestro mes de mayo, junio, julio, agosto contra nuestro mes de mayo, junio, julio y agosto de nuestro ejercicio anterior 2019. Definitivamente hizo un cambio al respecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda ahorita hacer? Nosotros tenemos que hacer cualquier tipo de giro comercial, hacer una pausa para ver realmente el comportamiento que ahorita nosotros tenemos en nuestro negocio. Y primero, ¿cuáles son esos gastos fijos que tengo compromiso realizar? ¿Cuáles de ellos me puedo desprender y cuáles de ellos me generaría mucho problema desprenderme de los mismos? De los variables, obviamente, como nuestro compañero nos compartió correctamente, esos se vieron ya completamente impactados porque no puedo estar ahorita gastando en variables si no estoy logrando las ventas que yo esperaba. Pero para fortalecer a mi negocio, al menos tengo que mantenerlo. Y mantenerlo es seguir cubriendo a mis hijos, los mínimos que yo pueda cubrir, y buscar la manera de empatar esos variables para que mi negocio siga funcionando adecuándose a la temporada que ahorita estoy viviendo. Entonces tengo que hacer una pausa, hacer un estudio de mi realidad como ahorita estoy, sacar los gastos totales que ahorita tengo que cubrir para mantenerme a flote estos 2, 3 meses más promedio, ¿sí? Y no cerrar negocio como tal, pero seguir activo. Disminuir a lo mejor paquetes de promociones, no lo sé cómo ahorita se está manejando, para que al menos yo logre tener mis costos totales cubiertos, tener algo de beneficio para seguirme respaldando y seguir adelante. Definitivamente ahorita nuestro punto de equilibrio no puede ser con datos como los que tuve en el año anterior. Tengo que hacer ajustes y ajustarlos a lo que ahorita estoy viviendo. Perfecto, Miss. Pues creo que hasta ahorita ya culminamos con las preguntas y damos por finalizada esta gran sesión. Nuevamente, Miss, le agradezco ahora sí que la sesión creo que fue de gran utilidad para todos, hubo muy buenos comentarios y de nuevamente agradecerles a todos los presentes y a los que permanecieron durante toda la sesión. Ya a la brevedad posible se les hará llegar la presentación y la plantilla, si nos los permite la maestra Brenda. Y pues muchísimas gracias, Miss, de antemano. Muchísimas gracias, maestra May. Y pues primero, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por sus comentarios. En verdad se los agradezco mucho. Y pues que haya sido una sesión financiera de utilidad para todo tipo de actividad en la cual estén ustedes desempeñando
Y pues estamos aquí, claro que sí, dispuestos a presentar las diapositivas en PowerPoint para que todos la tengan y con mucho gusto comparto también la plantilla en Excel elaborada para que también tengan ustedes un punto de referencia y apoyo. Y me despido de ustedes. Gracias a todos nuevamente. Bonito día. Saludos cordiales. Gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias. Para que de esta manera no sea más sencillo. ¿Nos pudieran compartir la liga de registro para los que no tenemos chat, por favor, aquí en la pantalla? Claro que sí, Claudia. En un momento cambio el slide y ahí directamente puedes accesar a la liga. Permíteme un segundo. Gracias. Listo, Clau. Ahí está la liga y ahí está el vinculada.